Bueno, amiga, ahora Buenísimo. Ay, pues, dale. Antes que nada, pues qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Por ahí ya estoy viendo algunas personas que nos estamos saludando, que nos conocemos, nos ubicamos. Muchas otras no las conozco y a lo mejor no me conocen, así que les quiero compartir un poquito de mi historia. Pues como Lali recién dijo, pues yo conozco el negocio desde hace muchos años. De hecho, pues cuando mis papás iniciaron, yo tenía 6, a lo mejor 6, 7 años. Pero fue muy chistoso porque a pesar de que yo toda mi vida escuché Nuskin y veía los productos y veía a mis papás involucrados, es más, conocía la compañía, había ido a convenciones, o sea, imagínense, Nuskin por todos lados, yo jamás fue algo que me imaginé que iba a terminar haciendo. Si les soy honesta, yo ni siquiera entendía o sabía muy bien realmente qué era lo que era hacer el negocio como tal. Si a mí me preguntaban qué hacían mis papás, yo siempre decía que vendían cremas. O sea, pobres de mis papás, les quemaba todos sus prospectos porque según yo mis papás solamente vendían cremas. Todo esto cambia cuando ya empiezo a crecer, empiezo a ver muchas cosas y para resumirles la historia, yo me empiezo a dar cuenta que el estilo de vida que tienen mis papás era muy diferente a la vida real que vivían la mayoría de la gente. Yo pensaba que lo normal, porque esa era mi realidad desde hace muchos años, era que pudiéramos viajar, que tuviéramos el dinero para hacerlo, que tuviéramos el tiempo para hacerlo, que mis papás fueron papás súper presentes, que a todo lo que les pedí siempre me han dicho que sí, bajo un precio, obviamente. Siempre me han enseñado que hay que trabajar por algo, pero siempre pude tenerlo todo gracias a ellos. Y yo pensaba que así eran las cosas hasta que crezco, entro a la universidad y aquí empiezo a darme cuenta que la gente no gana lo que ganan mis papás, que no tienen el tiempo que tienen mis papás. Y es cuando dije, ok, creo que el camino tradicional no es lo que quiero. O sea, yo desde ahí me di cuenta que no me veía en una oficina, ni con horario, ni con nada similar. Y ahí es cuando decido que quiero emprender. Les voy a confesar que yo me imaginaba emprendiendo en algo tradicional, porque creo que al final eso es lo que nos enseña el sistema, ¿no? Esto es lo que nos dicen, estudia y trabaja o emprende y ganas dinero. Entonces yo en mis opciones de ver, pues me doy cuenta que emprender tampoco es tan fácil como yo pensaba. No tenía dinero, nunca había trabajado, en aquel momento seguía estudiando y mis horarios de verdad vivía en la universidad, entonces tampoco tenía tiempo, pero lo que sí tenía era ya empezar ganas como a independizarme, comenzar a crecer, y ahí es cuando digo, ok, pues alguien está haciendo las cosas bien en mi casa, tengo que saber bien qué es lo que hacen. Entonces un día yo le pregunto a mi papá así como, oye, ¿qué hacen en Nuskin? Porque me queda claro que no entiendo y quiero saber si puede ser algo para mí. Y me acuerdo que me empieza a platicar y de entrada, imagínense, o sea, mi papá me habló de celulitis, de arrugas, de envejecimiento, y yo tenía 19 años, o sea, para mí me estaba hablando del anticristo, o sea, de cosas que yo realmente no conocía, pero al final me comienza a platicar que yo puedo generar ingresos a través de ayudar a otras personas a crecer. Y eso para mí fue el primer sí que le di al negocio. Eso para mí me hizo clic totalmente en algo que a mí me gustaba mucho desde siempre, que era como crecer en equipo, ayudar a otras personas, y eso me hizo mucho sentido. Y por último, los viajes de éxito. A mí mi papá me dijo que si me ponía a trabajar, el próximo viaje que me podía ganar era un crucero a Alaska y que de ahí cada 6 meses yo me podía ganar un viaje. Yo les prometo que en ese momento yo no pensé en nada, o sea, yo no me cuestioné si iba a ser difícil, si iba a ser para mí, si no. Mi respuesta fue, papá, ¿cómo le hago para ganarme ese viaje? Y de entrada fue muy acertado, porque lo primero que me dijo fue, de todas las personas que conoces, ve por tus mejores, así, con el mejor equipo que quieras formar, con tus mejores líderes, a las personas que más admires, a las personas con las que más equipo quieras hacer, con ellas vamos a empezar a trabajar. Y yo, pues fácil, ¿no? Dije, pues, 4 personas, ¿no? Ya, mañana te las tengo. Para mi sorpresa, obviamente, pues yo puse a analizar, a ver quiénes pudieran ser como este primer equipo que yo quería formar. Y pues se me olvidaba el gran detalle de que mis papás en aquel entonces ya tenían 13 14 años haciendo el negocio. O sea, imagínense. Obvio, todo mi círculo social cercano ya se lo habían, yo les digo que se los comieron, porque se los juro, no dejaron a nadie. O sea, mis papás fueron unas máquinas.
Entonces yo me acuerdo que yo le decía de, oye, mi tía, uy, ya nos consume. Oye, la mamá de mi amiga, uy, ya hizo el negocio y ya se fue. Así, todo el mundo y yo, papá, no me dejaste a nadie, o sea, a nadie. Y aparte también mi hermano ya hacía el negocio, mi hermano mayor también es diamante azul. Entonces, olvídenlo, o sea, pero no había manera, no había por dónde. Y yo por eso, amiga, se trabó, pero no sé si soy yo. ¿Fui yo? ¿Listo? Ok. No, te veo perfecto y te escucho bien. Súper, que se me trabó, pero yo por eso hablo mucho de la importancia de, no importa si de entrada consideras que no conoces a las personas o no tienes los contactos o no sabes por dónde darle, porque les prometo que yo en aquel entonces tenía menos contactos que ustedes, se los juro. O sea, tenía papás Timelix y aparte era casi menor de edad. O sea, todos mis amigos, claro que no les interesaba ni cuidarse ni verse bien, ni empezar a ganar dinero. Entonces, para mí fue esta combinación de tener una meta súper clara, que en mi caso fue el viaje de éxito, con la emoción de quererla lograr. Entonces yo empecé a contactar, les juro, a las personas que yo creo que nadie pusiera en su lista. O sea, contacté al director de mi escuela, que fue uno de mis primeros socios, contacté a la abuela de mi mejor amiga, que era una señora, o sea, era la abuela, imagínense, que me lleva 40 y tantos años, 50, a la maestra de mi universidad, o sea, contacté a todo el que no habían escuchado Nuskin a través de mi familia y fueron parte de ellos, de las personas con las que comencé. Les resumo que me ganó este primer viaje y para mí fue de las cosas más emocionantes. Primero, por un lado, no entendía lo que estaba haciendo. Creo que de verdad mi arranque fue una combinación de emoción más mucha determinación. O sea, yo nunca me cuestioné si me ganaba o no me ganaba mi primer viaje de éxito. Fue como, yo ya estoy ahí. O sea, mi hermana ya tenía ropa comprada, no podía decirle que no. Y ella en ese viaje fue cuando empecé a dimensionar realmente lo que había pasado. Antes, para ganarte un viaje, te tenías que hacer rubí, que en aquel entonces, les digo, no sabía lo que era, pero a mí me empezaron a decir de, ¿cómo crees? Rubí, 19 años y tu primer viaje. Y yo, para mí era como, pues sí, me puse a trabajar, ¿no? O sea, se me hacía algo como muy obvio porque accioné mucho y accioné con una como meta muy específica. Y ahí fue cuando dije, ok, esto fue algo, o sea, ahí fue cuando yo sentí como el reconocimiento que nunca me habían dado jamás. Les digo, nunca había ganado nada. Entonces para mí fue una como una autoestima, yo me sentía así, ¿no? O sea, la mujer más empoderada y eso me... Y ahí fue donde en parte también entendí que era un gran regalo que tenía que compartir a otras personas. O sea, lo que hacemos de verdad es un regalo que quedárnoslo es lo más egoísta, porque hay muchas personas que tú piensas que a lo mejor tienen el dinero, tienen el tiempo, tienen todo, pero les hace falta esa parte emocional de sentirse reconocidos en algún lado, que fue lo que a mí me pasó. Entonces yo con esa misión, claro que llegué a seguir construyendo, a seguir trabajando, a seguir haciendo muchas cosas. Y ahí fue cuando mi primer viaje de éxito me llevó a que el negocio fuera una decisión de vida, porque literal eso fue que hasta el día de hoy, 8 años después, sigo manteniendo. Y seguiré manteniendo, porque todavía hay muchas metas y muchos sueños que quiero lograr. Pero a grandes rasgos, pues ese es como principalmente el inicio de mi historia, que me gusta mucho compartir. Y si quieres, amiga, corremos con las preguntas y les voy contando más cosas conforme pregunten ustedes. Amiga, me encanta que mi equipo te conozca. Te cuento que mi primer viaje de éxito también fue a Alaska y no fui Mm. porque no me dieron la visa. Y los cuento porque también hay un montón de gente nueva acá que tal vez no conoce esa historia, pero todo mi equipo, porque en mi primer viaje también, que fue un cúmulo de emoción, fueron personas de mi equipo y yo no fui, y todos te perseguían. Tengo videos tuyos que ya voy a buscar y te voy a pasar, vos chiquitita y mi equipo diciendo, hay una chica readolescente que se ganó el viaje y que es la hija de Leti Boirol, que en ese momento ni sabíamos quién era tu mamá, y fue como para nosotros una inspiración total y durante todos estos años he usado esos videos todavía para validar con personas y hoy en el negocio hay un montón de madres e hijas haciendo Nuskin. Así que la primera pregunta, y todos pueden escribir en el chat, pero mi primera pregunta es referido a eso. ¿Cómo es o qué desafío tenés vos? Porque no debe ser fácil ser la hija de
o la hermana de, con respecto al liderazgo personal, porque tu crecimiento ha sido tuyo y el proceso ha sido tuyo y no solo has crecido en Nuskin, sino también en la adultez. ¿Qué tan desafiante ha sido esto de vivir tu propio proceso dentro de la compañía? Fíjate que me gusta mucho lo que dices, o la pregunta, porque no siempre me la hacen, y fue todo un proceso dentro del proceso, porque lo que para algunas personas es una como edificación total, el decir sus papás son, para mí era a veces hasta contraproducente, porque hasta la fecha sigo cayendo en el, claro que te va a ir bien, o sea, son tus papás, ¿cómo no te van a ir bien? Y yo así de, si fuera un tema de quién eres hijo, me hubiera hecho Timelita hace 8 años y uno sigue aquí, ¿no? Trabajando por lograrlo. Y eso me ha enseñado que al final el camino del negocio es de lo más personal y aparte es responsabilidad 100% tuya de lo que haces y dejas de hacer. 100%. O sea, ni del patrocinador, ni de en qué parte de la organización estás, ni con quién, ni, o sea, depende 100% de ti y de lo que estés dispuesto a terminar de crecer y de lograr dentro de tu proceso. O sea, a mí me queda clarísimo y se los voy a confesar aquí que estamos en toda la confianza, que todo lo que yo he tenido que hacer para llegar hasta aquí no ha sido un proceso ni de la noche a la mañana, digo, por algo han sido 8 años de un crecimiento personal constante. Y si no soy Team Elite todavía, que es obviamente la meta que es como mi siguiente meta que estoy trabajando, es porque sigo creciendo y es porque sigue siendo para mí un reto de superar miedos, de superar creencias limitantes, de considero también que es como lidiar con las cosas que pasan también en nuestra vida, que a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo saber separar lo personal con relación al negocio, ¿no? Y han sido muchas de entender y decir, ok, no puedes esperar a que la vida esté perfecta para decidir tomar acción, porque ese momento de vida perfecta, estable, tiempo y no, o sea, no, eso no existe. Pero han sido cosas que me ha tocado ir aprendiendo y considero que este camino no termina. O sea, yo sigo viendo a personas de lo más exitosas, team elite, el círculo de lo que se imaginen y hablas con ellos y te dicen, tengo tal miedo y tengo tal cosa que sigue siendo un reto personal constante, porque al final creo que ese es el liderazgo. O sea, el liderazgo comienza dentro de tu mismo proceso y de ahí es cuando empiezas, a través de lo que aprendes, a compartir a otras personas y a conectar desde ahí con otras personas. O sea, creo que si esto fuera más fácil y fuera algo más tradicional, mis papás hubieran dicho, Nuskin, ¿quieres hacer a mi hija Ferti Melit? Ay, gracias, ¿no? Ahí te mando la carta y la firmo. Y pues no ha sido así, porque la vida real ni siquiera es así y eso es, pues, parejo para todo el mundo, considero yo. Y les prometo a mí esta frase, esta idea me encanta, que es que todos, absolutamente todos, estamos librando nuestra propia batalla personal. Algunos más, algunos menos, algunos diferente, pero todos tenemos algo que de cierta manera se puede llegar a ver reflejado en el negocio, porque eso es el liderazgo, el cambio personal que uno empieza a reflejar y que por ende también se empieza a ver en el resultado de todo lo que empiezas a construir y a tener. Amiga, me encanta lo que decís. Me quedo como sin palabras. Voy a seguir ondando en esto porque tengo muchas personas que trabajan con su familia, pareja, hijos, madres, y está buenísimo verlo como de adentro. ¿Qué le dirías a las mamás que están en el negocio y que trabajan con sus hijos? ¿Y qué les dirías a los hijos que trabajan con sus madres? Todo un tema. A mí me da risa cuando me dicen de que, qué padre, vivir con Team Elite y absorberlos todo el día. Y es como, no, tipo, no es así. No, o sea, no es como todo el mundo se imagina. Digo, obviamente compartimos muchísimas cosas del negocio, porque al final siento que no es como que ¿cómo te puedo explicar? O sea, creo que no es como tienes la gorra de mamá, te la quitas y te pones la gorra de Nuskin y te la quitas y tienes la gorra de hijo y te la quitas. No, o sea, eres todo a la vez y hay que encontrar ese equilibrio. Pero yo considero que para nosotros o para mí lo que más me ha servido es saber cuándo tenemos esta relación madre-hija, ¿no? En el ejemplo de mamás,
o padre-hijo y cuándo tenemos una relación de patrocinador. O sea, a mí me pasó y esta historia, la verdad me gusta mucho compartirla hace como un año y medio más o menos. Pues imagínense, yo con la frustración del negocio, de que, porque pasamos por eso, todos pasamos por frustraciones, y yo con mi mamá, un drama, ¿no? De que mamá, me siento así, o sea, desconsolación total, y yo, obviamente mi mamá tratándome como mamá, ¿no? Hija, no te preocupes, y ven, y con todo el amor, hasta que le dije, mamá, si yo fuera una afiliada que no fuera tu hija, ¿qué me dirías? O sea, no necesito en este momento que me hables como mamá. Necesito que me hables como patrocinador y que me pongas mis cachetadas. O sea, ponme en mi lugar. Y ya desde ahí ha sido increíble porque hemos podido tener estas pláticas donde hay una relación de patrocinador de negocio, donde también, no que me regañen, pero que me dice las cosas firmes que a lo mejor como mamá no te animas a decir. Y como hija, de igual manera, hay veces que le digo, ma, esto no te lo digo como hija, te lo digo como alguien de tu equipo. O sea, está pasando esto o tal cosa, ¿no? Y eso la verdad es que a pesar de que fue como una plática complicada, porque no crean que fue fácil, o sea, fue afrontar de ambas partes ciertas cosas, pero ha sido súper productivo a la larga en nuestra relación, porque ya supimos a marcar cuándo es mamá, hija, papá, hija, y cuándo ha sido, vamos a hablar de negocios y hablar de negocios, ¿no? Realmente. Amiga, me emocioné, porque me imaginé en un minuto la pirula hablando como vos. Em, Sí, vas a bueno, ver. quiero saber, amiga, también tu situación de vivir en un mercado que es uno de los más antiguos de Latinoamérica, que si bien hay muchísimo por hacer y hoy estamos trabajando muchísimo en México, también los líderes de México siempre fueron grandes. Entonces, durante todos estos años, ¿en quién te inspiraste? Porque también es ver eso, tu mamá puede ser la mejor del mundo en Nuskin, pero no deja de ser tu mamá y tu papá. Que yo escucho a Leti y lloro desde que dice hola, la tienen que escuchar, la tienen que buscar porque hay mucho material de Leti Boirol, eh, pero también es por algo te movió a seguir haciendo tu camino, porque claramente no era el camino de tu mamá y tu papá, tu historia no era la misma. ¿Quiénes son tus mentores o quiénes fueron tus mentores durante todos estos años? Fíjate que nunca, eso sí nunca me lo habían preguntado, así tal cual. Y creo que es la combinación de dos cosas. Por un lado, y este mensaje va mucho como para las mamás tal cual, porque veo que existe mucho como este sentimiento de culpa a la hora de saber que tienes que hacer sacrificios y que a veces esos sacrificios significa no llevar a los hijos a o no estar con los hijos en, pero sabiendo que estás construyendo algo. Y creo que eso es algo que yo siempre vi. O sea, creo que esta idea de yo querer hacer algo por mí misma y de ser una persona más independiente fue algo que el mismo ejemplo que ellos hicieron me enseñaron sin tener que decírmelo. O sea, a mí nunca me sentaron y me dijeron, tú vas a hacer esto o no, o sea, fue algo que yo vi y dije, claro, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, creo que es el patrón que uno ve en su casa. Entonces, yo las quiero invitar de verdad a que no tengan miedo a eso. Yo no saben, les sigo agradeciendo a mi mamá porque al final sí, a lo mejor fueron años donde, y bueno, antes que el negocio no era tan virtual, que viajaban mucho y a lo mejor pues yo estaba en la casa y crecí con alguien que nos ayude y lo que sea, pero desde que yo tengo uso de memoria, o sea, desde que yo me acuerdo, he tenido el estilo de vida que siempre soñamos. Y yo prefiero eso a que a lo mejor ahorita que sí soy consciente, que sí me doy cuenta y que lo que sea, mi mamá hubiera dicho, no te vas de intercambio porque no hay dinero. ¿Quieres ir a ese viaje? Uy, no, no se puede porque tenemos que trabajar. Eso no existió en nuestra casa, pero fue gracias a que en algún momento supieron los dos decir, ok, vamos a hacer el sacrificio de, pero vamos a trabajar, o sea, y vamos a construir nuestra libertad y de verdad que trabajaron como unas máquinas. Entonces, creo que un poco es eso, o sea, el ejemplo que siempre vi. Y por otro lado, y este es el famoso banco de favores, porque para mí mi mayor inspiración fueron ustedes en Argentina, porque efectivamente el mercado de México eran de personas grandes, entonces, o sea,
no conectaba desde ahí. Y yo me acuerdo en el crucero que yo los veía a ustedes y que eran muchísimos jóvenes y que salían y conocían y yo, es que esto tiene que ser México, o sea, esto lo tenemos que construir acá. Así que sí te puedo decir que mis mayores mentores fueron gran parte, pues el liderazgo de Argentina, que iniciamos casi a la par, como tú, como los Matiasic, en su momento también los Saavedra, o sea, que fueron como de mis primeras referencias de jóvenes también, así que, pues amiga, creo que estamos regresando un poco de lo que en su momento también me dieron. Ay, amiga, sos lo más. Última pregunta. Nadie pregunta nada, yo me copo y puedo estar hasta las 5 de la mañana. Última pregunta. Fer Boirol, hoy con el camino recorrido, estos 8 años, subidas, bajadas, todo lo que sabemos que tiene Nuskin, ¿cómo ves tu negocio, tu liderazgo y tu visión? Hay mucha gente mexicana en nuestro equipo que debe estar conectada y si no lo ven grabado, pero de acá a los próximos 5 años, porque tu mercado está creciendo, están haciendo estragos y tu equipo, el de tu madre, acá en Argentina también, la están rompiendo toda. ¿Cómo ves el futuro? Ve, les voy a decir cómo yo veo mi futuro y cómo considero que puedo ver el futuro de todos. Yo justo ahorita, como yo en mi vida personal y en la parte de mi negocio, y se las quiero compartir muy genuinamente porque creo que a lo mejor alguien se siente identificado. Yo después de tantos años empecé a llegar a un punto en el que entendí y dije, ok, creo que considero que tengo que reinventarme, ¿no? O sea, como que dije, ok, quiero conectar con el negocio desde otro lugar, desde otro propósito, desde una forma distinta, o sea, fue como toda esta parte de, ok, quiero como, literal como si fuera nueva, ¿eh? O sea, para mí estos últimos meses han sido como de iniciar de cero y considero que es súper válido en la etapa de negocio en la que estás, si hay algo que ya te esté incomodando, que te sientes y tengas una plática, yo les digo, pláticas duras contigo mismo, de decir, ok, a ver, ya lo que hice, ya lo que aprendí, ya lo que he hecho, ya me trajo hasta aquí, inclusive el equipo que tienes. O sea, esa también fue una plática que tuve conmigo, decir, ok, el equipo que me trajo a mi diamante azul, a lo mejor no me va a llevar a mi team elite. Y hago las paces con eso y me pongo a crear un nuevo equipo o me quedo esperando a ver cuándo esto sucede, que puede que no suceda nunca, ¿no? O sea, esa fue inclusive una de las pláticas que tuve conmigo hace poco. Entonces, como que por una parte es esa, como de tener la humildad de iniciar de cero en el sentido de una nueva actitud, una nueva experiencia, un nuevo propósito, inclusive hasta esa emoción de cuando eres nuevo, porque esa emoción, conforme va pasando el tiempo, considero que no es la misma y se transforma mucho. Entonces, como volver a conectar desde ahí. Y considero que todo esto, la verdad, lo he estado haciendo, lo decidí en un momento súper clave porque ahí se alinea a la visión que está teniendo la compañía con nosotros y en general con todo Latinoamérica. La verdad es que todos los lanzamientos, desde el concepto de lanzar producto de atracción, de lanzamiento de la nueva tecnología. O sea, considero que todo está acomodando, todos los bonos que tenemos ahorita. O sea, a lo mejor para alguien que va iniciando y saber que va a ganar $1,000 como representante de marca, que tenemos los bonos por subir de rangos, puede que digas, ah, bueno, está buenísimo. A ver, en nuestra época eso no existió. Y nosotros crecimos aún sin eso. El hecho de que los tengan ahorita, es decir, ok, de todos estos incentivos o oportunidades que Nuski nos está dando, ¿cómo las puedo aprovechar al máximo? Porque no sabemos por cuánto tiempo van a estar y es como sentir no les quiero decir como este reloj encima, pero sí tener como un deadline o una fecha de decir, ok, tengo este año para construir a lo mejor lo que no he hecho nunca, ¿no? Porque es súper válido y hay muchas historias de éxito de que a lo mejor sentían que no pasaba mucho en su negocio y que hubo un año o hubo un semestre que dijeron, este es el semestre y lo voy a lograr. Y al final creo que ahí se resume en la decisión personal que uno toma, porque todo lo que apunta de parte de la compañía es gigantesco, pero si tú no estás en el momento y en la decisión, no importa que la compañía ponga lo mejor que se le ocurra en la vida y los mejores bonos y los mejores productos, se te va a pasar de largo la oportunidad. Y lo peor es que si no lo haces tú, lo va a hacer alguien. O sea, de verdad lo va a hacer alguien. Alguien va a contactar a tu prima, alguien le va a vender a tu amiga, alguien va a compartir todo lo que no estás compartiendo. Entonces, está bien como esta idea de
pues sí tenemos tiempo, pero tampoco tenemos tiempo, porque alguien más lo va a hacer por nosotros. Entonces yo los invito a eso y aprovechen ahorita que hay como toda esta base de crecimiento de parte de Nuskin que nos puede facilitar el camino y facilitar el camino a personas nuevas, ¿no? O sea, que de entrada tengan sus bonos, que de entrada entren en un lanzamiento, todo eso son cosas que la verdad a muchos nos hubiera encantado tener. Y digo, cosas de la vida no sucedieron, pero que ahora que las tienen, pues considero que vale la pena tenerlas y aprovecharlas al máximo. A mí está silenciada. Ay, gracias, que tengo a la niñita que se le ocurra hablarme, obviamente no me ha hablado en 2 horas, pero ahora vino y me preguntó de todo durante la llamada. Ya, Amiga, pues. sos lo más, sos lo más. Yo no sé, Fer, si vos sos consciente, y si no, te lo voy a decir acá públicamente, de el poder que tenés en las palabras. Te lo digo porque durante la pandemia te seguí mucho, te seguí de cerca, te seguí en las redes y ha sido todos estos años una fuente de inspiración, no solo para mi equipo, sino para mí. Tu manera de comunicar es espectacular y es muy lindo tener tu historia, que es paralela a la de tus papás, la de tu hermano y de todo lo que ya sabemos que es como el cotillón, que suma un montón, pero creo que tu historia de voz genuina, con, como líder, como adulta que sos hoy y en su momento eras la jovencita de Nuskin es espectacular. Te felicito de verdad por lo que has hecho, pero sobre todo por lo que estás haciendo hoy. Me encantó que me digas en Punta Cana la charlita cortita que tuvimos, que el año pasado no pudimos coordinar, y eso es lo más especial que tenés. Es tu sinceridad, tu liderazgo genuino, esto que decías de volver a empezar, creo que todos los vivimos o los que llevamos más tiempo en el negocio nos costó como reinventarnos y hay que sentir y hay que seguir la intuición y creo que vas por el camino correcto, amiga. Así que acá contás con todos nosotros para que vuelvas a viajar como antes. Les cuento que Fer, chiquitita, viajaba por Chile, por Argentina, estabas por todos lados, ¿te acuerdas? Por Europa, te fuiste a Europa. Re hija de Team Elite, eso sí es hija de Team Elite, porque yo no podía irme ni a Buenos Aires con tu edad. Pero bueno, es parte de los beneficios del negocio. Ay, que la verdad es que sí, gracias. Y la verdad es que todo es mutuo. O sea, cuando me dijiste quiénes fueron tus mentores, de las historias que yo cuento y contaba desde entonces, es también parte de la tuya. Y considero que es como lo bonito que tenemos en el sentido de que no importa ni siquiera de qué país seamos, de qué equipo seamos, creo que se trata de compartirte y dar a los demás esas semillitas que en algún momento otras personas también nos han dejado, ¿no? Y yo los invito a que vean el negocio desde ese lugar, o sea, que no exista la pena, que no exista como este miedo hacia otras personas, porque nunca sabes esa semillita que le siembras a una persona todo lo que puede lograr, ¿no? O sea, en el caso tuyo, Lali, también tu vida cómo cambió 180 grados y que si no hubiera sido por Rami, o sea, nada de esto hubiera estado aquí y considero que eso es súper importante, inclusive ustedes mismos conecten con lo que ha pasado en sus vidas. A lo mejor tienes muy poco tiempo para dimensionar lo que puede ser, pero creo que es entender que si tenemos como ese vehículo, que es un futuro asegurado, siempre y cuando estés dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer, porque ahí es donde está la clave, o sea, hacer lo que tienes que hacer sin negociación, porque ahí se negocia, ¿no? Y ahí es donde no hay que negociarlo. Considero que esto te puede llevar hasta donde tú quieras y con los sueños que tú quieras e impactando la vida de tu familia y llevarla también hacia donde tú quieras. Entonces, con eso, si quieres, amiga, me despido. De verdad, mil gracias. Amé estar aquí con ustedes por todos sus mensajitos de amor y pues todo es ahora sí que mutuo, amiga. Yo también te admiro un montón y este equipazo que tienes. Muchas gracias. Mira, feliz semana a todos, feliz cierre de mes. Chau, chau. Gracias, Fer. Gracias.